Conozca todo lo relacionado con la muerte del coronel Óscar Dávila, el oficial de avanzada de la presidencia. Sepan ustedes que todos los que trabajan en el círculo presidencial son escogidos directamente por el presidente. Al finalizar este video, usted compartirá mi opinión, y es que al coronel Dávila lo callaron y que este tema de las chuzadas no fueron por solo 150 millones de pesos. Se acordarán de mí cuando les digo que aquí está implicada Venezuela, la inteligencia cubana y Rusia. Empezamos con el diario Infobae y su titular: las preguntas que quedan sobre la muerte del coronel Óscar Dávila vinculado al caso de las chuzadas de Laura Sarabia. ¿Por qué el escolta dejó abandonada el arma? En mis más de 20 años como militar, ningún escolta nunca en ningún momento dejó su arma personal en el vehículo, ni siquiera el conductor. Varios sectores de la oposición han rechazado las afirmaciones del ministro Velázquez y el presidente Petro sobre el presunto suicidio del alto oficial y el arma de dotación y el reporte de medicina legal, que serían claves para debatir la hipótesis. Pese a la vehemencia del gobierno nacional por asegurar que el coronel de la policía Óscar Dávila se suicidó el pasado 9 de junio en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, hay varios sectores, especialmente de la oposición, cuestionando la teoría y afirmando que el jefe de la Oficina de Seguridad de la Casa de Nariño pudo haber sido asesinado. Uno de los cuestionamientos que han suscitado dudas fueron los plásticos blancos utilizados para cubrir el levantamiento del CTI y la certeza del ministro de Defensa y el mismo presidente asegurando que el coronel Dávila había tomado la decisión de quitarse la vida. Pese a que algunas versiones han señalado la normatividad del proceso de levantamiento del CTI, sí han criticado dudas respecto a un trino del periodista que señaló que no fue uno, sino dos proyectiles los que evidenciaban el cadáver por el coronel. Pese a algunas versiones que han señalado la normatividad del proceso de levantamiento del CTI, sí han indicado dudas respecto a un trino de un periodista que señaló que no fue un disparo sino dos proyectiles de fuego los que se evidenciaban en el cadáver del coronel, poniendo en tela de juicio lo aseverado por Iván Velázquez. En este momento les voy a colocar el video del primer periodista que llegó a la escena del crimen y dice muy clarito que fueron dos disparos. Este video está publicado en mi cuenta de Twitter, búsqueme como Germán Andrés Rodríguez Prieto. El cuerpo del coronel, uno de los encargados de la inteligencia de la Casa de Nariño, sin vida. Al parecer, acá en este sector, al interior de un vehículo, el CTI de la Fiscalía realiza labores de levantamiento. Estamos hablando del coronel de la policía Óscar Dávila. Se ha podido establecer que son dos impactos de bala los que acabaron con la vida. Se busca determinar. Escuche nuevamente, escuche cuántos disparos dice el primer periodista que llegó. Dos impactos de bala los que acabaron con la vida. Se busca determinar cuáles fueron las causas de tiempo, modo y lugar de estos hechos. Es importante en todo este escándalo de las presuntas interceptaciones irregulares y en todo este escándalo de la niñera María Elvis Mesa y Laura Sarabia. Estaremos reportándoles en minutos el desarrollo de esta información. No habían pasado ni media hora cuando el abogado Miguel Ángel del Río Malo, el presidente de la República y el ministro de Defensa aseguraban que había sido un suicidio sin tener ningún soporte por parte de medicina legal. Fue el mismo mandatario el que aseguró que solo había sido un disparo y que fue con el arma de dotación de la escolta del coronel Dávila, quien previamente había entrado a una tienda. Este factor del presunto suicidio del 9 de junio también genera algunas dudas en algunos sectores que ya se cuestionan por qué dejó el arma de dotación el encargado de seguridad de Dávila, y más si estaba tan tenso o preocupado en sus últimas horas como afirman varios medios. Otro de los cuestionamientos fuertes al respecto del fallecimiento del jefe de la Oficina de Seguridad Anticipativa de la Casa de Nariño fueron sus honras fúnebres, ya que se presume que los respectivos análisis que tenían que hacer en medicina legal antes del sepelio no fueron realizados con plena efectividad. Sus exequias se realizaron en el Centro Religioso de la Policía Nacional al noroccidente de Bogotá. La ausencia de la bandera nacional en el féretro del coronel también fue un punto ampliamente cuestionado, que lo veremos al final del video. Se debe recordar que casi a completarse 72 horas de haberse confirmado el deceso del coronel, aún no se conoce el reporte oficial que indique las causas de la muerte de quien estaba adscrito a la seguridad
seguridad de la presidencia. Las últimas comunicaciones de Dávila antes de su muerte, de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, al parecer, las últimas comunicaciones habían sido con la jefe de seguridad del presidente Petro y la periodista de Cambio Silvia Charri, quien sostuvieron una conversación un poco más de 2 minutos, debido a que se necesitaba confirmar una información sobre la presunta relación del coronel Dávila en el caso de las chuzadas a Marel Bismesa y Fabiola Perea. Veamos una de las últimas llamadas. Momento antes de morir, el coronel Óscar Dávila conversó con una periodista de la revista Cambio sobre el asunto de Laura Sarabia y las chuzadas. El coronel dijo: yo no me puedo pronunciar sobre esos hechos. Mejor dicho, me acaban. Les vuelvo a repetir, el coronel dijo: si me pronuncio, si hablo, me acaban. Yo soy Germán Rodríguez y no olvides suscribirse, compartir y comentar. El coronel Óscar Dávila, jefe de avanzada de la presidencia de la República y quien según información oficial se suicidó, habló minutos antes de su muerte con la periodista Silvia Charri de la revista Cambio. El oficial era consultado por el medio en torno a la hipótesis de la fiscalía que lo involucraba con las chuzadas a las ex empleadas del entonces jefe de gabinete Laura Sarabia. El oficial sostuvo en la conversación que no podía entregar ninguna información sobre el caso y que si lo hacía, lo acababan. Le hablo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia. Ah, no. ¿Y qué pasó luego? No entiendo. Coronel, le voy a contar un poquito lo que me han dicho algunas fuentes con las que estamos trabajando este texto para que usted me diga qué tan verdaderas son. Creo que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no... Okay. No, eso sí me da pena contigo porque, mejor dicho, me acaban. En la llamada, la periodista le insistió si habría ordenado la interceptación, a lo que el coronel se negó a entregar información. Coronel, solo porque necesito tener su versión, ¿a usted nunca el coronel Feria o usted le pidieron al coronel Villarte que colara los números? Y me disculpa si la pregunta suena atrevida, pero pues debo hacerla. No, mira, la verdad yo no me puedo pronunciar ante nada de eso, me da pena contigo. La periodista de revista Cambio le insistió nuevamente al alto oficial si él había ordenado incluir los teléfonos de las ex empleadas. Fue la persona con el coronel Feria que organizó esa supuesta, que colaran esos números telefónicos con ayuda del coronel Villarte de la Dijín. Usted sabrá que uno como periodista escucha, no cree en todo, pero escucha, y por supuesto en mi ejercicio tengo que llamar a preguntarle a todo el mundo a ver pues cuál es su opinión al respecto, y por eso es que le estoy marcando, mejor dicho. No, mira, no, yo de eso no tengo conocimiento y no sabría decirte. En días pasados, el uniformado le había enviado una carta al fiscal Francisco Barbosa expresándole su disposición de asistir a una entrevista o a un interrogatorio, si fuese necesario, dentro del caso de las chuzadas a la ex empleada de Laura Sarabia, Marel Bismesa. Este domingo, sobre las 3 de la tarde, se llevó a cabo la ceremonia religiosa donde estuvo el presidente Gustavo Petro y el director de la policía, el general William Salamanca, quienes acompañaron a la familia del coronel Óscar Darío Dávila Torres durante sus exequias. En las honras fúnebres también estuvieron algunos amigos como Silvia Cifuentes, quien entre lágrimas mostró su dolor. Mucho dolor por el país en el que estamos viviendo, por la situación que se vive actualmente, no solamente para él, sino para miles de madres que pierden sus hijos, sus esposas que también pierden a sus esposos, y mucha gente que ha muerto en esta guerra que no tiene fin. La Procuraduría abrió una agencia especial para que acompañe las investigaciones de esta muerte. Hoy se llevaron a cabo las exequias del coronel. Como dice la familiar del coronel, triste lo que está pasando en el país. Por otro lado, la fuente de la periodista Catalina Vargas de Blue Radio confirmó lo que la Fiscalía General de la Nación había comentado hace algunos días en redes sociales sobre la carta que el propio Dávila envió a la entidad. De acuerdo con la persona anónima, al parecer, el coronel tuvo la oportunidad de hablar con uno de sus mejores amigos y le había revelado su disposición para aportar al proceso de investigación adelantado por el órgano jurídico. Abre comillas, al parecer, en una conversación con su mejor amigo, manifestó que estaba dispuesto a contar a la fiscalía todo lo que sabía sobre esas interceptaciones hechas a las empleadas de Laura Sarabia, agregó la periodista en la emisora colombiana. En la misiva que presentó el uniformado señalaba que tenía disposición para poder aportar lo que sabía, que había ocurrido en todo el proceso, que habría
iniciado con la denuncia publicada por la revista Semana. La carta dice: informo a usted mi absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador que se me indique a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos públicos, conocimientos socializados en los últimos días en los medios de comunicación y que involucraron a altos funcionarios de la presidencia de la República, escribió el coronel Dávila, quien al final dio todos sus datos personales y firmó en el documento con fecha 2 de junio del 2023. Entonces, ¿por qué si el coronel se pensaba suicidar escribió esta carta a la fiscalía diciendo que iba a contar absolutamente todo lo que sabía? ¿Por qué suicidarse en un carro y no hacerlo en su oficina o en su casa? ¿Por qué utilizar el arma de dotación de su escolta si sabía que lo iba a empapelar? ¿Por qué no usó su propia arma personal? Y es que el coronel tenía su propia arma personal. Y vamos a preguntarle a quien fue en su momento la ministra de Defensa qué tan factible es que un escolta deje su arma olvidada en el carro. Marta Lucía Ramírez: en varias ocasiones de mi vida he contado con la protección de funcionarios de la policía, de la Unidad Nacional de Protección y Fuerzas Militares, siendo ministra de Defensa. Jamás ninguno de ellos se ha bajado del vehículo dejando su arma de dotación. Esto a un tuit que coloca @otra pregunta. Anoche el abogado Miguel Ángel del Río decía que Óscar Dávila se había suicidado con su arma, pero hoy dice que fue con el arma de su conductor. No hay ningún problema con eso, siempre que el abogado Miguel Ángel del Río responda a estas 4 preguntas. Primero, admite que difundió una información incorrecta sobre un tema tan importante con su primera afirmación. Segundo, de ser así, puede demostrar que ese error no fue culpa suya, explicando qué hechos o personas lo llevaron a cometerlo. Tercero, si es este caso, ¿por qué no eliminó, corrigió o aclaró el tweet disculpándose con quienes lo vieron, sino que saltó de una vez a difundir una información distinta? Cuarto, a pesar de todo, mantendrá su teoría, elaborada pocos minutos después de los hechos y desconociendo detalles tan básicos como este tema del arma, del que la fiscalía es responsable de lo que pasó. Pues estos son los trinos del presidente de la República y del abogado Miguel Ángel del Río malo. Empecemos por el del abogaducho. El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detendrían hasta que corriera sangre. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la fiscalía es una persecución infame. Yo no le creo nada a este abogaducho. Un abogado que no tiene ninguna prueba que el coronel Dávila se haya reunido con él y mucho menos que hayan hablado de este tema, como ya lo veremos en un video. Este es el trino del presidente Petro. El teniente coronel de la policía Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la presidencia de la República, ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua. Este dejó su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado. No hay más disparos en el lugar. Y como si fuera un brujo, el presidente Petro, antes de que el coronel muriera, y como si él tuviese una lámpara de Aladino o una bola de cristal, dice que hay personas que están a punto de suicidarse por el tema de las chuzadas. Este video también está en mi cuenta de Twitter. Por favor, escuchen con atención. Pueden escudriñar lo que quieran. Esto es horroroso. Pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo. Y si usted ya tiene miedo por escuchar al presidente decir que alguien se iba a suicidar, este video de una vecina del coronel le pondrá los pelos de punta. Escúchelo con atención. Anoche cuando yo iba a salir como a las 7:30, porque mi prioridad es llegar a la casa a sacar a Ari Michelle, y luego fui a salir y el parqueadero como bloqueado, el portero no me abría, mi tarjeta no me servía y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando salgo y le pregunto al portero, venga, ¿qué pasó? Que el portero me dice, no, señora Marta, se acabó de suicidar el coronel de la Torre 3. Ay, yo, ¿cómo así? Pero yo no escuché ningún tiro ni nada. Dijo, sí, se acabó de matar. Él llegó, no sé si fue que llegó o salía, y él mandó al escolta a comprar una botella de agua y no, cuando el escolta llegó lo encontró muerto ya. Y llamaron a la esposa gritaba. Yo sí escuché como alguien que gritaba, pero
En todo caso, anoche duraron como hasta las 3 de la mañana recogiendo todo eso, nos acordonaron, nadie pudo salir, nadie pudo entrar. Pero hay muchas versiones, o sea, la primera versión es que él se suicidó. Mi hijo como a la 1 de la mañana me dice, mamá, pero imagínese que habían venido unos tipos temprano a las tiendas y que solicitaron el borrar todas las cámaras. Entonces yo le digo, uy, no, Manuel, ¿cómo así que borraron las cámaras? Eso quiere decir que entonces el coronel no se mató. Y tenía 2 niños, Eduardo, uno de 5 añitos y uno de 7. Él sacaba a los niños y se veía como una pareja feliz, ¿no? Pero no sabemos qué pasó. Pero algo raro se está cocinando con ese señor. Pues están sacando el cadáver, pero taparon todo con unas sábanas, unas cobijas blancas, unos plásticos. Cabe resaltar que días antes el coronel mandó a una parte de su familia para España por miedo a algunas amenazas, teniendo miedo porque él iba a abrir la boca y contar todo lo de la chuzada. En mi cuenta de TikTok, que ustedes pueden buscarla como Germán Rodríguez, aparece este video titulado ¿Quién dio la orden?, donde en Mañanas Blue Camila Zuluaga dice que el coronel estaba feliz de la dicha, que 5 minutos antes se había enterado que habían rescatado a los 4 niños indígenas que estaban sanos y salvos. Llamó a parte de su familia para decirle que era una buena noticia por parte del gobierno, porque qué ironías, esta es la lealtad de nuestros policías, que al parecer el gobierno lo mandó a asesinar, pero él seguía apoyando a su jefe supremo. Vean el video. Muy llamativo el trino del señor presidente Gustavo Petro acerca de lo que sucedió con el coronel Dávila, y es muy llamativo, Camila, por los datos que nosotros teníamos desde hace algún tiempo. Nosotros veníamos hablando con algunas fuentes cercanas al proceso y sabíamos desde el pasado 2 de junio que si había una persona a la que iban como casi que, entre comillas, a inculpar sobre todo lo que estaba pasando con esto de las chuzadas y del polígrafo, era el coronel Óscar Dávila. El 2 de junio supimos que lo que se presumía era que el coronel Dávila iba a ser casi que el chivo expiatorio de todo esto, iba a hablar con la fiscalía y a llegar casi que a un acuerdo con la fiscalía, y lo que decían nuestras fuentes es, eso que él hizo, que fue una bobada, decían ellos, eso no le da ni para 2 años. Entonces uno decía, bueno, entonces él va, hablará con la fiscalía y mira cómo soluciona su tema, y es cuando nos encontramos con la carta que se escribe, que es una carta jurídicamente muy bien hecha y que radica el 5 de junio, pero esa carta la proyecta el coronel el 2 de junio, el mismo día que nosotros ya sabíamos que él iba a ser el único implicado por ahora en ese caso. Entonces, cuando empezamos a indagar y a decir, ¿y por qué va a entregar esa carta? Esa carta él se demora en radicarla como unos 3 días, porque él la radica en realidad el 5 de junio. El 5 de junio la radica, y después es que pasa lo de la DIAN, lo del piso 13 de la DIAN, que hacen un allanamiento y que encuentran que supuestamente hay una copia espejo del celular de la niñera de Laura Sarabia. Entonces ahí empiezan a complicarse las cosas, Camila, y yo qué le puedo decir, que hay una línea de tiempo, y hay una línea más de tiempo que de horas, en las que nadie sabe exactamente qué pasó, y por eso llama mucho la atención no solamente el trino del presidente Petro, sino el trino del abogado Miguel Ángel del Río, que él también asegura que se disparó. Y como se lo dije, al final de este video usted iba a estar de acuerdo conmigo que al coronel lo mataron.